pregunta, Mariana, que recién nos hacíamos con Daniel, y por supuesto gracias por venir. ¿Qué tienen en la cabeza los hombres que resuelven los conflictos de esta manera, asesinan a mujeres y muchos de ellos después deciden quitarse la vida? Es decir, valientes, entre comillas, para el crimen y después no asumir las consecuencias, porque hablamos de las mujeres, si avisan, si no avisan, si denuncian, si tienen el botón, pero ¿qué pasa con el hombre? ¿Por qué funciona así? ¿Qué está fallando? ¿Qué pasa con la educación? ¿Replican modelos? ¿Cómo lo interpretamos? Gran pregunta, pero la gran pregunta o pregunta que nos hacemos a diario y más en estas situaciones, ¿no? Yo todavía estoy muy conmocionada porque nos enteramos hace un ratito de este último caso. Más que tienen en la cabeza quizá es pensar y es poner en contexto social y político el femicidio, ¿no? El femicidio como un hecho social, político, cultural que da cuenta de un modo de relacionarnos aprendido y que se refuerza, se reproduce y se fortalece aún más con estos tipos de casos. Un modo de relacionarnos en donde las personas, de acuerdo a nuestros géneros, vamos ocupando distintos roles, y esos roles que son desiguales, ¿no? Que nos ponen a algunas personas, sobre todo a las mujeres y a las diversidades, en situación de desigualdad. Entonces, ahí la pregunta es, más allá de la personalidad o las características individuales de una persona, de un sujeto que toma esta decisión, es qué nos está pasando socialmente en relación a que seguimos reproduciendo y seguimos educando y reproduciendo modelos de masculinidad que generan estas personalidades, ¿no? Y la mujer como objeto, la mujer como propiedad de, ¿no? Exactamente, como algo que puede ser desechado o como un objeto, digo, como un territorio sobre el que se puede ejercer dominio, ¿no? Pero estamos hablando de una cuestión de una... Y no, nos moviliza porque es una situación extrema, ¿no? El femicidio es la extrema manifestación de la violencia hacia las mujeres. Pero es un camino que hay un camino recorrido para llegar a eso. Mariana, y con respecto a ese camino, a través de las redes sociales, que es una herramienta que a veces se cuestiona y otras veces es útil, se plantea esto de la red flag, las banderas rojas. Seguramente, o no, me puedo equivocar, estas mujeres a lo largo de su historia con estas personas, que en su mayoría son sus parejas o sus exparejas, han evidenciado situaciones de violencia. ¿Qué pasó con esa mujer que no se fue? Tenía una dependencia económica, tenía miedo, podemos pensar en discursos violentos, podemos pensar en una tirada de pelo, en un empujón, en una patada, en una agarrada fuerte. Es decir, hay pequeñas microviolencias que tal vez terminan en esto. ¿Por qué no se pudo cortar antes? Voy un poquito más atrás en la sentencia de Catalina Gutiérrez. El juez, cuando leí la sentencia, dijo que ella era parte de un círculo de violencia del que no pudo salir, ¿no? Había un montón de alarmantes ahí. Y es como si voluntariamente pudiésemos, ¿no? Sí, hay muchas señales, pero no solamente en los vínculos afectivos, pero también hay otras situaciones que van haciendo que eso se potencie inclusive. Y se normalice muchas veces. Y se normalice, ¿no? Ahí podemos hablar de muchas situaciones, pero a ver, puntualmente, no es fácil. La situación no es fácil denunciar, porque escuchábamos, en el caso de Verónica en la granja, era el padre del hijo. ¿Cómo voy a denunciar al padre de mi hijo? Y muchas veces aíslan a la mujer, ¿no? ¿Cómo voy a denunciar a mi pareja? Claro. ¿Cómo voy a hacerle esto a este tipo? ¿Por qué voy a hacer esto? ¿Por qué no lo vas a hacer? Sería la pregunta. Y muchas veces, te reitero, el concepto, están aisladas. Están aisladas. Estratégicamente, el violento las deja solas. La violencia física llega después de otras violencias, de la violencia económica, como vos decías, de la violencia psicológica, del, sin mí no vas a hacer nada, sin mí no vas a poder. ¿Sí? O estás loca, o sos muy celosa, o me tenés harta. ¿Qué te pasa? Esto va solapando y va generando un contexto en el que lo normalizamos, lo naturalizamos, y no solo quien está dentro, quienes estaban afuera también. Entonces las alertas, si no se ven adentro, las tenemos que empezar a ver de afuera. Bueno, muchas veces dicen, el tema de la violencia de género es intrafamiliar, no me puedo meter. Bueno, hay que romper con eso. ¿Qué hay que hacer? Si sabemos que a una amiga, que a una vecina
transita este tipo de situaciones? Bueno, ahí estamos en una situación difícil en este momento, porque quien tutela, quien asiste, quien acompaña, que es el Estado, se ha retirado. Se ha retirado, digo, o lo que se sostiene, por ejemplo, acá en las provincias, está dependiendo casi de los estados provinciales, ¿no? Pero hay otra, digo, estamos en un momento donde hay que fortalecer los lazos solidarios, las redes que sostienen, y ¿qué hay que hacer? Hay que acompañar y además saber que los profesionales, por ejemplo, alguien que asiste a una mujer que ha sido golpeada, tiene la obligación de denunciar. Mariana, y con respecto a esto de intervenir, ¿qué pasa si la víctima, porque es su pareja, porque no se anima, porque está diezmada con respecto a su personalidad, dice, no, no te metas? Está todo bien, anda, Sí. está todo bien, yo puedo. ¿Qué hacemos? Y ahí tiene que llegar, digo, vos podés denunciar. La línea 144, hoy probé llamar, estuve 1 minuto y medio esperando. Bueno, cuando decimos no hay presupuesto, tiene que ver con eso, no hay gente que atienda, no hay recursos. Se redujeron las cantidades de personas que atendían, pero llamar al 911, llamar a la policía que llegue ahí, que pregunte, y no quedarse con, no, no te metas, no, bueno, vení, después vemos cómo hacemos. No es fácil. Digo, estamos actuar, hablando, sería el mensaje actuar. Es actuar. Quiera o no la mujer agredida, actuar. Nos involucramos. Actuar o es acompañar. ¿Cómo estás? ¿Necesitas algo? Digo, hay algo que pueda hacer la familia, las redes, los lazos. Estamos en un momento en que si no fortalecemos esas redes y también si no acompañamos a las asociaciones que por fuera del Estado están acompañando o están sosteniendo esas situaciones, la situación va a ser más compleja quizás, ¿no? Mariana, retomando el tema de estos indicadores, de estas banderas rojas, puede haber, no sé si es correcto el modo en el cual me voy a expresar, que a veces tal vez las víctimas pensaron no se va a animar a tanto, va a quedar en este golpe, va a quedar en la zamarreada, va a quedar en el tirón de pelo, en el empujón por la escalera, por ejemplo, y hasta ahí nomás, como que se menosprecia o se le baja el precio y terminamos cronicando estos hechos. Es que es muy difícil pensar que la persona que te promete amor, con el que proyectaste una vida, te puede hacer daño. Con el que tenés hijos en común, con el que compartís una casa, con el que compartís los gastos, con el que compartís las fiestas, con el que compartís familia. Es muy, es difícil cuando uno cuenta, si te pasa que te enterás de alguien que ejerció violencia sobre alguna mujer, te sorprende. Si es muy conocido y si es muy cercano, no puede ser. ¿Qué pasó? Bueno, sí, es empezar a entender, tenemos que empezar a cambiar o a cuestionar al menos la forma en que nos estamos vinculando, la forma inclusive en el que estamos viendo cómo se vinculan nuestros hijos, qué ocurre en las escuelas, qué pasa con los adolescentes, ¿sí? La pareja es un proyecto que ocurre en la adultez o en la juventud y en la adultez, pero eso es un camino que se viene recorriendo desde cómo hemos sido socializados, ¿no? No tenemos que naturalizar la violencia en las escuelas, no tenemos que naturalizar la violencia en la calle cuando vamos caminando, no tenemos que naturalizar la violencia inclusive en el seno de nuestras familias, más allá de las parejas, ¿no? Entonces, por eso digo, estamos hablando de vínculos humanos y ahí la situación se torna compleja. Claro, y el núcleo chico, la pareja, la expareja, el padre de nuestros hijos. ¿Cómo puede ser que me haya hecho esto? ¿Cómo puede ser? Y lo hacen. Por último, y te súper agradezco, Mariana, que hayas venido hoy, justo una jornada más fuerte, porque es sumamente reciente este nuevo femicidio. ¿Qué pasa con los niños que quedan sin su mamá, asesinada por el padre, un padre que tal vez decide suicidarse, no hay asistencia para ese niño? Bien. Son otras víctimas, ¿no? Sí. Sí, ahí es, bueno, por eso es un fenómeno, estamos hablando de un fenómeno social. Hay asistencia, ahí es volver hay que reconstituir una vida, un núcleo familiar de alguna manera que hay que reconstituirlo, pero son víctimas indirectas, ¿no? Un poco, estamos muy cerca, nos queda muy cerca el 24 de marzo, ¿no? Y cuando hablamos de esa generación que también fue víctima porque sus padres desaparecieron, es por ahí una comparación media grosera esta, pero también pensar, ¿no? Hay víctimas que directamente también, los hijos, las hijas que quedan huérfanos, son víctimas de estos femicidas y de este modo en que hemos construido para socializarnos, en las que
claramente nosotros estamos en una posición de desigualdad. Mariana, muchas gracias por esta charla, súper necesaria y por supuesto te vamos a convocar para seguir difundiendo y comunicando estas banderas rojas, estas señales que hay que actuar ante eso, ¿no? No esperar. De alguna manera. De alguna manera. Buscar ayuda, asistencia, o ir de a 2 o de a 3 y actuar y sacar a la persona de ahí. Acompañarla. Acompañan. Muchísimas gracias, Mariana. Gracias a vos. Súper amable. Estamos